porque hace mucho rato viene el tema, viene dando mucho que hablar, mucho análisis. De alguna manera podríamos decir que se ha cerrado un periodo, no está del todo cerrado, nadie puede decir eso. Nos referimos a las pensiones, al retiro de 10% de los dos retiros de los 10% de las pensiones. Pero lo interesante es que hoy en la Asociación de AFP, a través de su gerente general Fernando Larraín, hizo se podría decir, su cuenta anual, donde plantea los desafíos de la industria, pero también hace la radiografía de qué pasó este año, tanto con una reforma que no logra concretarse y que tiene muchos cambios en la discusión al menos, y qué pasó en la verdad, en cada una de las cuentas de los chilenos y chilenas que retiraron esas platas. Fernando Larraín está con nosotros. Fernando, muy buenas noches, gracias por recibirnos, como siempre. Hola Matías, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, partamos, gracias a ti por recibirnos y partamos yo decía que este es como el cierre del año. ¿Cómo fue este año? ¿Qué es lo que se destaca? ¿Son la reforma no concluida o no acordada? Y los 10%, esos son los dos ejes fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que el eje fundamental en términos como de gestión tuvo que ver con los dos retiros del 10%, pero este fue un año en donde los niveles de volatilidad que tuvieron los fondos de pensiones fue grande y además un año con mucha incertidumbre, no solamente respecto a lo que pasaba con la pandemia y los temas económicos, sino también respecto de la reforma. Hay que acordarse que este año partió con un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que después finalmente en el Senado no avanzó mucho más, y por lo tanto yo creo que efectivamente los dos temas son una reforma que quedó inconclusa y finalmente el tema de los dos retiros. Claro, ese acuerdo que se logró en la Cámara de Diputados hacía presagiar que el 2020 era un año donde se entraba en tierra derecha, diría un hípico, para tener una gran reforma a las pensiones, y murió desde enero o febrero, se aprobó, no recuerdo cuándo, y hasta el día de hoy todo indica que ese acuerdo es cosa absolutamente del pasado. Hay que hacer un acuerdo totalmente nuevo porque también las circunstancias cambiaron, ¿o no, Fernando? Sí, efectivamente las circunstancias cambiaron radicalmente, Matías. Cuando esto se discutió, y si uno mira el sistema previsional a principio del año 2020, era bastante distinto a lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un sistema previsional con menos ahorros previsionales con los trabajadores, con más de 3 millones de personas que tienen saldo igual a cero en sus cuentas de ahorro, y por lo tanto cualquier discusión, cualquier cambio al sistema previsional, cualquier reforma, tiene que partir considerando qué se va a hacer respecto de estos dos retiros, y eso es fundamental, y por lo tanto el contexto, el escenario en el cual hay que discutir cambio al sistema previsional cambió radicalmente. En cuanto a los dos 10%, en cuanto al tamaño el tamaño de los fondos ahorrados de todos los chilenos en el sistema de pensiones privado, ¿a cuánto retrocedió? ¿A lo que se había? ¿Cuántos años retrocedió en el ahorro? Ahorro, estamos hablando de ahorro general de los chilenos, ¿eh? Mira, sí, déjame ponerlo en distintas cifras, Matías. Lo primero es que en términos de ahorro, de cantidad de ahorro que tenían los trabajadores y trabajadoras, esto cayó en más de 30.000 millones de dólares. Eso es más del 11% del PIB en Chile. Es más que el PIB que tiene un país como El Salvador, por ejemplo, un país como Bolivia. Es un orden de magnitud muy grande. Si uno lo piensa respecto de un trabajador en particular o una trabajadora en particular, esto significa, dependiendo de la historia laboral de cada uno, pero significa entre 5 a 7 años de lagunas previsionales, es decir, de personas que dejaron de cotizar muchos años. Por lo tanto, el impacto que tiene esto en las pensiones de los trabajadores efectivamente es un impacto relevante, y por lo tanto hoy día, y lo vuelvo a decir, acá hay 3 millones de personas que quedaron con saldo igual a cero, y ahí hay que hacer una discusión de cómo se van a reponer efectivamente esos ahorros. ¿Cómo se van a reponer? Porque mirado ex post, sin el tráfago de la discusión y las pasiones políticas, todo experto de derecha, centro, izquierda, indicaba, economistas expertos, entienden estos temas, decían, había que ayudar a las familias, sin duda. Había que ayudarlos, o que la autoayuda en este caso, es decir, que cada uno sacara de su ahorro individual, o tenía que ser la sociedad a través del Estado, el fisco, el que pusiera.
por angas o por mangas terminamos haciendo retiros las personas. ¿Será entonces, a juicio de ustedes, el fisco, el Estado de Chile, el que tenga que reponerle a esas personas eso que retiraron? A mí me parece, Matías, que efectivamente esta discusión de los dos retiros tuvo por un lado al principio una lógica respecto de ir en ayuda, pero la verdad es que aquí se le pidió a los trabajadores y trabajadoras que con sus ahorros previsionales financiaran los costos de la crisis. Pero también aquí hay razones políticas y ideológicas respecto a personas que quisieron de alguna manera tratar de destruir el sistema previsional. A mí me parece que en una lógica de mirada de sistema previsional de largo plazo, acá es el Estado el que tiene un rol que cumplir. Me parece que sería injusto pedirle a los trabajadores, principalmente al trabajador y trabajadora de clase media de este país, que con su esfuerzo tenga que financiar el retiro de ahorros de personas que retiraron y que estaban exentas de impuestos, personas que retiraron ingresos más altos que lo normal y que estaban exentas de impuestos. Por lo tanto, pedirle a los trabajadores que con sus ahorros financien o ayuden en el fondo a alivianar o a reducir ese hoyo que se produjo en las pensiones de otras personas, me parece que no es del todo justo y por lo tanto acá es el Estado el que tiene que cumplir un rol respecto de estos retiros previsionales. Miremos un poco hacia adelante, esta reforma inconclusa, pero que cambió el escenario, por lo tanto es una reforma que tiene que volver a discutirse completa en el Senado y bueno, en general trámites legislativos. Recuerdo, y todos recordamos al principio, era el 10% que cada uno pone mes a mes, y se hablaba del 4. Dice, el 4 era 2 más 2, era 3 y 1, ¿a dónde iba ese 4? ¿Quién lo administraba? Pero eso es la prehistoria. Después pasó a ser 6% extra que ponía de manera gradual el empleador, también la discusión de si los 6 iban a las AFPs para que lo administraran, si es que un ente estatal, 3 y 3, lo que fuere. Pero parece que está quedando ese 6 también un poco, no en la prehistoria, pero atrás. Ustedes han propuesto 10 puntos porcentuales más. Explícanos de qué se trata eso. Mira, Matías, si nosotros habíamos discutido hace un tiempo atrás respecto a una reforma previsional que entregara un monto de pensiones, hoy día con los dos retiros, ese aumento de cotización no es suficiente. Y por lo tanto nosotros tenemos que pensar en un sistema que aumente las cotizaciones pensando en torno al 20%, que es el promedio de los países de la OCDE. Y por lo tanto, dados los retiros previsionales, dados los cambios en expectativas de vida, dados los cambios también en rentabilidad, es importante aumentar la tasa de ahorro. Pero junto con eso, Matías, hay un debate acá que es fundamental, que no se ha dado con la profundidad que debiera darse. Que independiente de la tasa de cotización que tengamos, nosotros vamos a tener, sobre todo después de la pandemia, muchos trabajadores y trabajadoras que van a decidir o ser emprendedores, trabajar por cuenta propia, tener multiempleadores, no tener el típico trabajo formal con un empleador. Por lo tanto, esos trabajadores o esas trabajadoras también tienen que cotizar. Es importante cotizar para estar resguardados en un sistema de seguridad social. Por lo tanto, esto no es solamente respecto de cuánto aumentamos la tasa de cotización, también es importante aquí que todos los trabajadores, independiente del tipo de trabajo, coticen para su futura pensión. Eso no es nuevo, Fernando. Eso entiendo que está aprobado hace un tiempo. Lo que pasa es que no se le ha puesto cascabel al gato en que los independientes coticen. Lo que pasa es que, Matías, el tema de los independientes se aprobó finalmente en este gobierno, pero los independientes es un porcentaje respecto a todos los trabajadores por cuenta propia. Uno siempre piensa en los independientes, son los trabajadores honorarios, ¿no es cierto? Y mucha gente efectivamente está en esa situación, que son alrededor de 600, 700 mil trabajadores, pero aún así hay más de 2 millones de trabajadores que no emiten boletas de honorario. Entonces la pregunta es a todas esas personas que son trabajadoras, que son emprendedoras, que son trabajadores por cuenta propia, que el día de mañana pueden tener un problema de invalidez, ¿cómo quedan cubiertos respecto al sistema previsional? Y por lo tanto es importante que independiente del tipo de trabajo que uno haga, no es necesario solamente tener un empleo formal con contrato, todos los trabajadores y trabajadoras debiéramos cotizar en el mismo sistema previsional. ¿Y cómo lo plantean ustedes? ¿Cuál es el plan que tienen para eso? Estos trabajadores de cuenta propia, estos que se independizaron, estos emprendedores, ¿cómo creen, ya más allá de obligarlos, como nos obligan a todos, a que pongamos un porcentaje de nuestros ingresos mensuales en el ahorro previsional, cómo hacerlo, por qué vía y dónde ahorrar? Yo creo, Matías, que aquí hay que ser, y por eso que es importante poder darse el tiempo para pensar bien esto, que hay que generar espacios de creatividad. Efectivamente, en este tipo de empleo uno puede pensar que a través del consumo
alguna vez alguien dijo a través del IVA, yo creo que uno podría pensar en las transacciones que se hacen hoy día a través de distintas plataformas digitales. La tecnología te permite hoy día poder mirar otras formas respecto de recaudación. Los países en África han avanzado respecto de esto. Hay también experiencia en otros países que debiéramos mirar respecto de cómo hacer o cómo lograr que trabajadores, por ejemplo, una mujer que trabaja en Rappi, por ejemplo, cómo lograr que esa persona cotice. Probablemente va a ser difícil el espacio de obligación del contrato laboral, pero sí es importante buscar la manera que lo haga, quizás a través de sus transacciones, porque hay que acordarse que esto no solamente te cubre respecto a las pensiones de vejez, sino que también te da un espacio de cobertura en temas de otro tipo de seguro que creo que es importante tenerlo. Yo creo que tenemos que pensar un poquito y aprovechar la tecnología. Si algo hemos aprendido esta pandemia es en el uso de la tecnología, de cómo ponerla a disposición también de estas cotizaciones. O bien buscar, por ejemplo, a través del pago de patentes municipales, buscar la manera de que hayan cotizaciones de manera permanente para evitar lagunas previsionales. ¿Cuáles son los modelos que tú ahora que estás trabajando ya más en el ámbito internacional de las pensiones, estás viendo modelos distintos? ¿Cuál es el modelo que te parece más interesante a mirar con cuidado? Pero yo creo que respecto de este punto de los trabajadores informales o de los trabajadores por cuenta propia, la búsqueda de utilizar las plataformas tecnológicas para ponerlas al servicio de cotizaciones previsionales es algo que ha demostrado tener buen impacto. Por ejemplo, dame un ejemplo, por favor, concreto. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Una persona toma un Uber o un Cabify y en vez de pagar 5.000, paga 5.000 pesos, pero en verdad el costo del trayecto es 4.500 y esos 500 pesos extra van directo a su cuenta de ahorro para pensión futura. Y ese tipo, yo creo que nosotros seguimos mirando el tema previsional con el espejo retrovisor, como si el mercado laboral y como la situación de pensiones fuera la misma de los años 90 en Chile. Y hoy día la situación laboral para muchas personas ha cambiado y creo que eso hay que entenderlo de buena manera. ¿El modelo de un porcentaje del consumo, por ejemplo, a través de plataformas, se está usando en alguna parte del mundo? Sí, se utiliza en distintas partes, se ha piloteado en distintos países, se ha piloteado en Perú, se han hecho cosas en México, se han hecho cosas en Benín, en Ruanda, y ha mostrado de alguna manera que con esta forma, las plataformas digitales, dado que las personas tenemos inercia, una vez que ingresan a este tipo de descuentos automáticos por planilla, se hace de manera directa. Otro ejemplo, Matías, en esto directo es lo que ha hecho Inglaterra. Por ejemplo, en Inglaterra no era obligatorio cotizar, pero efectivamente había un enrolamiento automático, es decir, cada vez que tú quedabas empleado, automáticamente tenías que cotizar, pero tú te podías salir del sistema. Entonces, los enrolamientos automáticos y la inscripción obligatoria ha hecho efectos positivos para fortalecer los pilares de ahorro individual, que es la gran discusión y hacia dónde están avanzando la gran mayoría de países en el mundo hoy día. Fernando, y ustedes, me imagino que como industria, asociación gremial de una industria de administración privada, ustedes plantean que debieran seguir siendo ustedes quienes administran estas platas y suben al 15, al 16 o al 20%, o creen que esto también debe ser innovador, una parte, qué sé yo, bancos, una parte AFPs, una parte una entidad pública. ¿Cómo plantean ustedes que debe ser la administración? Ya, recaudas, pero después de que recaudas, ¿cómo es lo ideal para administrar a tu juicio? Yo creo aquí, Matías, dos cosas. Lo primero es que la administración tiene que tener costos razonables y generar buenos niveles de rentabilidad. Cuando uno mira la rentabilidad que han generado los administradores de fondos de pensión en hacer crecer los fondos de los trabajadores, hoy día alrededor del 70% de los fondos de los trabajadores está constituido rentabilidad. Por lo tanto, lo primero es que se haga bien el trabajo de hacer crecer los ahorros de los trabajadores. Y lo segundo, que a mí personalmente me preocupa, es que los afiliados y afiliadas no tengan que pagar un doble costo. Es decir, que te administren un porcentaje de la cotización algunos administradores y otro porcentaje otro, eso va a hacer que las personas tengan que incurrir un doble costo. Eso me parece que no es razonable desde la lógica de un afiliado y una afiliada, de obligarlo a pagar una doble comisión. Ahora, si en este sistema actual se permiten ingresos de nuevos actores diferentes u otro tipo de actores que mantengan el giro único, es decir, cuyo eje sean las pensiones, no hay ningún problema y bienvenidos sean
todos los actores siempre y cuando eso traiga efectos positivos en los afiliados, ya sea en marcos de rentabilidad y también en temas de costo. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que pasamos del 10, un escenario totalmente hipotético, y una reforma y pasamos 20%, duplicamos. ¿Cuánto le va a costar, cuánto me va a costar a mí, cuánto me va a cobrar a mí mi AFP? Si yo gano 10 y yo ponía, qué sé yo, 5 por los 10% que me administraban, por el 20% que me administren, ¿cuánto me van a cobrar? La AFP te va a cobrar exactamente lo mismo, te va a cobrar lo mismo si tú entregas el 10%, el 15% o el 20%. La AFP cobran sobre salario, sobre el salario del trabajador. Por lo tanto, lo que importa acá es el salario del trabajador para determinar la cotización, no la cantidad del 10% o el 20% que ahorren. Por lo tanto, las comisiones se mantienen exactamente igual porque van sobre salario, no sobre el monto que ingresa el trabajador a la cotización. Ya, no así la administración que hacen ustedes y otros de cuentas voluntarias, que ahí cobran por el saldo que administran y no por el salario de la persona que pone mensualmente su ahorro, ¿no? Efectivamente, los ahorros voluntarios en el APB o en la cuenta 2, por ejemplo, o si alguien tiene alguna relación con los fondos mutuos, efectivamente en esos casos se cobra sobre saldo administrado. Por lo tanto, claro, mientras más saldo uno tenga, el monto de comisión que uno paga es mayor. Fernando Larraín, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación. Quedará mucho tema. Da la impresión de que volvimos casi a foja cero en la reforma que necesitamos de pensiones. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que se confunde y se cree que es sinónimo a AFP y pensiones. Es un tema totalmente distinto. Uno puede contener al otro, pero lo que tenemos que hablar es de pensiones para que Chile mire al futuro con más tranquilidad. Así que queda mucho tema por discutir. Serán muchas las noches en que te pediremos que nos cuentes y nos muestres por dónde están, qué está ocurriendo, tanto aquí como en otras partes del mundo que tú estás estudiando ahora con más detalle. Fernando, gracias como siempre. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Chao, muy buenas noches. Chao, gracias.